Un día fatídico, el sol brillaba en el cielo como un ojo vigilante sobre las arenas de Egipto. El aire estaba cargado de tensión, y Moisés, criado en la corte del faraón, luchaba con identidades opuestas. Los gritos de un hebreo resonaban en su corazón mientras presenciaba cómo un egipcio golpeaba despiadadamente a un esclavo hebreo. Consumido por una ira justa, él se adelantó y derribó al agresor, pero pronto la culpa nubló su mente. Al comprender las consecuencias de su acto, huyó hacia el desierto, llevando sobre sus hombros el peso de su decisión. Corría hacia Midian, un territorio sombrío bajo el vasto cielo del desierto, buscando consuelo y una escapatoria de la vida que conocía. Al llegar al pozo en Madián, Moisés se encontró con las 7 hijas de Reuel, un sacerdote madianita. No pudo ignorar su situación, cuando unos pastores las molestaban para que sacaran agua del pozo. Con una fuerza protectora que recordaba sus raíces hebreas, se interpuso, ahuyentando a los hombres, y conquistó la admiración de las jóvenes. Finalmente, Reuel lo acogió en su hogar, ofreciéndole refugio y un lugar donde comenzar de nuevo. Pero, aunque parecía un nuevo comienzo, Moisés luchaba con los fantasmas de su pasado. Noche tras noche, miraba las estrellas, buscando respuestas en el firmamento, mientras el viento del desierto susurraba de gracia y redención. Aprendió humildad cuidando las ovejas, siendo un pastor en tierra extranjera, encontrando poco a poco un propósito entre sus propios fantasmas. Con el tiempo, Moisés se casó con Séfora, la hija de Reuel, y empezó una familia. Sin embargo, los clamores de su pueblo nunca desaparecieron de su memoria. Dios lo estaba preparando para un llamado aún mayor, uno basado en el sufrimiento y el anhelo. Sus días transcurrían en la rutina, pero en lo profundo, el plan divino permanecía latente. En Éxodo 2 y 25 de la madrugada leemos, «Y Dios miró a los hijos de Israel, y Dios conoció». En los momentos de calma, Moisés sentía un stirring, un deseo profundo de liberación. Mientras observaba a los rebaños pastar bajo el sol, Moisés se estaba formando no solo como líder, sino como un recipiente para un propósito divino, siendo suavemente acercado a una transformación profunda. Mientras el sol ardiente comenzaba a ponerse, proyectando sombras sobre las laderas áridas de Madián, Moisés guiaba a sus ovejas hacia las montañas. Sin que él lo supiera, se acercaba a un momento sagrado que cambiaría su vida y la historia para siempre. De repente, en medio del paisaje seco, apareció un arbusto envuelto en llamas, pero sin ser consumido. La curiosidad lo invadió y se acercó con reverencia y temor. «Moisés, Moisés», anunció una voz que lo hizo detenerse en seco. Era la voz de Dios, que le ordenaba con respeto: «Ando te acerques más, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa». En Éxodo 3:5, esa presencia divina que hacía del lugar un espacio santo se convirtió en un mantra para Moisés, marcando el momento que cambiaría su destino para siempre. La conversación tuvo un peso extraordinario. Dios reveló su corazón: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor». Cada palabra estaba impregnada de compasión y urgencia. Moisés, aunque dudoso, supo del firme propósito de Dios de liberar a Israel. Pero la duda propia se aferraba a su espíritu. «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los israelitas de Egipto?» Éxodo 3 y 11 de la madrugada. La respuesta de Dios no ofreció seguridad basada en la fuerza de Moisés, sino en su presencia: «Yo estaré contigo». Esa promesa encendió una chispa de fe en Moisés, pero las dudas permanecían en las sombras de su corazón. Mientras la duda nublaba su mente, Moisés suplicó a Dios que enviara a alguien más, exponiendo sus propias insuficiencias y revelando temores que estaban ligados a una historia que deseaba dejar atrás. Pero Dios contraatacó cada argumento y le indicó a Aarón como apoyo, una especie de reflejo divino de la duda humana. La batalla interna entre resistirse y rendirse al llamado de Dios desgarraba el espíritu de Moisés. En Éxodo 4 y 14 de la madrugada se muestra esta frustración divina, pero también su amoroso llamado: «Entonces se enojó el Señor contra Moisés». En este encuentro sagrado, Moisés no solo debía liderar, sino que estaba siendo invitado a una relación íntima con Dios, una alianza fundada en su propósito de liberar a los oprimidos. Con las manos temblorosas y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Moisés se preparaba para regresar a Egipto. La orden de Dios resonaba en su interior, pero también lo atrapaba el recuerdo de aquel pecado que lo había sido forzado a exiliarse.
Mientras avanzaba en su camino, la tierra de su pasado se desplegaba ante él, las ciudades imponentes de un hogar que alguna vez fue familiar ahora le parecían extrañas e intimidantes. Cada paso era un acto de redención, una búsqueda de propósito, pero en su interior quejumbroso, la duda y el miedo se entrelazaban. Como los israelitas, Moisés se enfrentaba ahora al opresor, el faraón, cuyas cadenas no solo ataban a su pueblo, sino también a sus propios temores. Las palabras de Dios retumbaban en sus oídos como un grito de guerra, despertando en él valor y determinación. Endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Éxodo 7:3. Moisés regresó con su familia y compartió con Sipporá la visión de Freedom. Su fe mutua en las promesas de Dios volvió a encender la esperanza después de años de silencio. Con la revelación divina en sus corazones, Moisés se enfrentó a su hermano Aarón. Juntos, fortalecieron su vínculo con un propósito firme, reafirmando una vez más que el plan de Dios estaba tejido profundamente en sus vidas. Saber que la providencia de Dios enlazaba sus destinos los hizo más fuertes, a pesar de las manos temblorosas y corazones nerviosos. Y mientras se preparaban para enfrentar al faraón, Moisés sostuvo la vara de Dios, su símbolo de autoridad, la herramienta de milagros y un recordatorio del poder de Dios sobre sus miedos. Al entrar en la sala del trono del faraón, una mezcla de asombro y temor recorría las venas de Moisés. Al declarar el mandato de Dios, deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1, el peso de ese momento se hizo palpable, la suerte de toda una nación pendía de un hilo. La respuesta de Faraón, llena de orgullo y soberbia, fue un rechazo inmediato. Este rechazo profundo desató un intenso conflicto espiritual, y Moisés supo en ese instante la magnitud de la tarea que tenía por delante. Su confrontación abrió un canal para la intervención y la ira divinas, pero también fue un comienzo de prueba para su fe. Como Israel, Moisés malinterpretó el tiempo de Dios, mientras esperaba una liberación inmediata, la opresión de Israel aumentaría, pues el corazón de Faraón se endurecería. Pero en cada fracaso, en cada dificultad, Dios susurraba su promesa continua: Yo soy el Señor, y te sacaré de la carga de los egipcios. Éxodo 6:6. El camino hacia la libertad reveló una verdad inquietante. Moisés no inspiraba esperanza al principio, sino que provocaba enojo. Los oprimidos, agotados y derrotados, cuestionaban sus intenciones. Cuando Moisés regresó a los ancianos de Israel y les compartió la promesa de Dios, su respuesta estuvo marcada por el escepticismo. Señor, ¿por qué has traído dificultades a este pueblo? ¿Acaso fue para esto que me enviaste? Éxodo 5:22 de la madrugada. La herida de la incomprensión atravesó el corazón de Moisés, mientras el peso de su sufrimiento le apretaba el alma. Dotado de dudas, se encontraba al borde de la desesperación, cuestionando el plan de Dios. La tensión entre confianza en la promesa divina y la dura realidad que enfrentaba reflejaba la lucha de toda una nación ansiosa por su libertad. Dios, sin embargo, no respondió con reproches sino con reafirmación. Una vez más le manifestó el pacto a Moisés, recordándole su compromiso eterno: Yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo. Éxodo 6:7. Con renovado entusiasmo, Moisés regresó a los israelitas, decidido a darles esperanza, aunque también llevaba en su corazón la cruel certeza de que la obediencia muchas veces implica atravesar pruebas. La lucha por creer en la promesa de Dios a pesar del sufrimiento se convirtió en la base tanto de su liderazgo como de su fe. Dios buscaba transformar los corazones del pueblo de Israel, mientras su historia de fidelidad se desarrollaba en medio de su desesperación. El faraón, impulsado por su propia arrogancia, intensificó la carga sobre los israelitas, ordenándoles que recolectaran paja para hacer ladrillos y aumentando sus cuotas. Esta siniestra orden los sumió en una desesperación aún mayor. Cuanto más buscaban la libertad, más apretaba el yugo del faraón. Fue en medio de esta opresión que Moisés comprendió que su lucha no era solo contra un rey terrenal, era una batalla cósmica entre las fuerzas de la liberación divina y el sufrimiento de la esclavitud. Con cada latigazo, con cada ladrillo que moldeaban, los israelitas clamaban a Dios, fortaleciendo su fe en medio del tormento. Y una y otra vez, Dios le aseguró a Moisés que rescataría a su pueblo, que los guiaría desde el sufrimiento hacia la tierra prometida, incluso en los momentos más difíciles. El aire en Egipto se volvía cada vez más tenso de desafío, mientras Moisés y Aarón permanecían firmes ante la tiranía del faraón.
Cada encuentro era un testimonio de fe, con Moisés confiando en la revelación de Dios. Cada milagro que seguía, convertir el Nilo en sangre, las plagas de ranas y piojos, era una batalla dramática en la que el poder divino chocaba contra la arrogancia humana. Cada señal demostraba no solo la autoridad de Dios, sino también su profunda compasión por el sufrimiento. Los israelitas, testigos de estas acciones, empezaron a sentir cómo murmullos de esperanza surgían en sus corazones, una luz que atravesaba la oscuridad que los envolvía. Pero con cada milagro, el corazón del faraón se volvía aún más duro. Éxodo 7:13 de la mañana dice que el corazón del faraón se endureció, mostrando esa rebelión espiritual atrapada en su poder. Pero en medio de toda esa lucha, Moisés aprendió una lección profunda. La fe no depende de los resultados inmediatos, sino de una confianza firme en el carácter de Dios. La voz de Dios atravesaba la niebla del fracaso aparente, instando a Moisés a seguir adelante. Esto no era solo una batalla por la libertad física, sino un llamado a recuperar la identidad espiritual del pueblo de Dios. La misericordia de Dios se mostraría a través de esa perseverancia, y cada prueba al final serviría para evidenciar su gloria. A medida que la historia avanzaba, la llamada hacia la libertad alcanzaba un clímax intenso. El deseo de Dios para su pueblo no estaba nublado por sus dudas, Él se preparaba para mostrar su ira redentora contra la opresión. Los cielos resonaron con un propósito divino, mientras el pueblo se unía en oración y angustia, suplicando por un líder que realmente los guiara en medio de sus pruebas. La intervención divina estaba cerca, y Moisés se encontraba en el umbral de una transformación. A través de su sufrimiento compartido, los israelitas comenzaron a comprender que la liberación era más que simplemente liberarse físicamente, era reconocer la relación del pacto de Dios con su pueblo. Finalmente, el camino hacia la salvación generó una resiliencia única, alimentada por la fe, que despertó el espíritu de una nación destinada a la liberación.